Al descubrir que recibí la herencia de mi difunto esposo Eduardo, pensé que finalmente tendría la tranquilidad que merecía después de 40 años de matrimonio y sacrificios. Pero cuando mi hija Lucía se enteró de los $250,000 que me habían dejado, su primera reacción no fue preguntar cómo estaba yo procesando la muerte de su padre, sino cuándo podríamos hablar de números y hacer una división justa para toda la familia. Esa tarde de martes, mientras miraba los documentos del notario Pascual Morales extendidos sobre mi mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era Lucía, hablando con esa voz dulce y calculada que solo usaba cuando necesitaba algo de mí. No había llamado en 3 meses, ni siquiera para el funeral de Eduardo. Pero ahora, mágicamente, tenía tiempo para volar desde Phoenix hasta aquí, a San Antonio, ese mismo fin de semana. Durante años me acostumbré a ser la madre que siempre estaba disponible, la que nunca decía que no, la que guardaba silencio cuando mi hija me hablaba como si fuera una anciana confundida. Eduardo solía defenderme con sutileza, pero ahora que él no estaba, Lucía parecía pensar que podía manejarme como quisiera. Mientras escuchaba su voz por el teléfono, explicándome con condescendencia cómo funcionaban las herencias y por qué sería mejor dividir el dinero entre ella y sus hermanos, sentí algo que no había experimentado en décadas, una mezcla de claridad absoluta y decepción profunda. No era solo el dinero lo que me dolía. Era la forma en que había asumido automáticamente que yo no sabría qué hacer con mi propia herencia, como si a los 67 años fuera incapaz de tomar decisiones. Era la manera en que hablaba de los gastos innecesarios que yo podría hacer, refiriéndose a mis pequeños placeres como las flores para el jardín o las donaciones a la iglesia. Era esa certeza en su voz de que yo seguía siendo la misma mujer que había criado 5 hijos sin chistar, que había trabajado medio tiempo durante 20 años para ayudar con los gastos familiares, y que nunca había reclamado nada para mí. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que Lucía no estaba equivocada completamente. Durante años, efectivamente había sido esa mujer complaciente. Había permitido que mis hijos adultos tomaran decisiones por mí, había aceptado sus consejos no solicitados sobre mi vida, había sonreído cuando me corregían como si fuera una niña. Había normalizado ser tratada como un mueble en mi propia casa, presente pero no realmente vista. Recordé entonces la última vez que intenté expresar una opinión propia. Fue hace 2 años, cuando sugerí que quería viajar a México para visitar a mi hermana Cristina, que estaba enferma. Lucía inmediatamente me bombardeó con preguntas sobre mis medicamentos, mi presión arterial, los riesgos de viajar sola a mi edad. No preguntó si tenía ganas de ir o si mi hermana me necesitaba. Solo calculó los inconvenientes que mi viaje podría causarle a ella, que tendría que estar preocupada por mí durante mi ausencia. Al final, cancelé el viaje. Cristina murió 4 meses después, sin que yo pudiera despedirme. Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la cocina hasta muy tarde, rodeada por el silencio de una casa que ahora era completamente mía. Los papeles de la herencia seguían ahí, junto a una taza de té frío que había olvidado beber. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por preparar la cena para Eduardo ni por esperar llamadas de hijos adultos que solo contactaban cuando necesitaban dinero prestado o favores. En esa quietud, comencé a recordar cosas que había enterrado durante años. Pequeños momentos de humillación que había justificado como malentendidos o estrés familiar. La forma en que Lucía había cancelado mi visita para su cumpleaños el año pasado porque sus amigos de Phoenix iban a estar ahí y sería incómodo explicar por qué su madre hablaba con acento mexicano. Cómo había olvidado invitarme a la graduación de su hijo menor, mi nieto, porque el evento era muy pequeño e íntimo. La vez que me pidió que no usara mi vestido favorito, el rojo con flores, para su boda, porque no combinaba con el tema de colores que había elegido. Mientras revivía estos recuerdos, me di cuenta de que había desarrollado una habilidad especial para minimizar el dolor de estos desaires. Me había vuelto experta en encontrar excusas para el comportamiento de mis hijos, en racionalizar su falta de consideración como si fuera comprensible o incluso justificada. Están ocupados, me decía a mí misma. Tienen sus propias vidas. No es personal. Pero sentada ahí, con los documentos de una herencia que representaba la última muestra de amor de Eduardo, ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. La llamada de Lucía no había sido sobre preocuparse por mi bienestar o sobre honrar la memoria de su padre. Había sido sobre dinero, pura y simplemente. Y lo que más me dolía era reconocer que yo había contribuido a crear esta dinámica al permitir durante años que me trataran como si mi única función fuera ser útil, disponible y generosa, sin esperar nunca reciprocidad o respeto genuino.
Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3:30, tomé los documentos de la herencia y los leí palabra por palabra. Eduardo me había dejado todo a mí, sin condiciones, sin sugerencias sobre cómo debía usarlo. En su testamento, escrito de su puño y letra, había una nota que decía: para Delia, que se merece todo lo bueno que la vida no le dio mientras yo estuve aquí. Lloré leyendo esas palabras, porque me di cuenta de que mi esposo había visto lo que yo había negado durante tanto tiempo, que me había perdido a mí misma tratando de ser la madre perfecta para hijos que nunca valoraron mis sacrificios. Los días siguientes fueron como abrir un baúl lleno de recuerdos que había intentado olvidar. Cada vez que tocaba los papeles de la herencia, venían a mi mente episodios que había archivado bajo la etiqueta de cosas que pasan en las familias. Pero ahora, con la claridad dolorosa que trae el tiempo, podía ver el patrón que había estado negando durante años. Recordé el día de Navidad del año pasado, cuando llegué a casa de Lucía con los regalos que había comprado para mis nietos. Había gastado casi $300 en juguetes que había elegido cuidadosamente, recordando las cosas que cada uno había mencionado que quería. Pero cuando toqué la puerta, Lucía me recibió con una sonrisa tensa y me susurró que habían cambiado de planes. Los niños iban a pasar la tarde en casa de los otros abuelos, los padres del esposo de Lucía, porque tenían una piscina más grande y habían contratado un payaso. Me quedé parada en la entrada, con las bolsas de regalos en las manos, mientras mi hija me explicaba que no se preocupara, que otro día podrían abrir mis regalos. «Es que tú entiendes, mamá», me dijo. Los niños estaban muy emocionados con la piscina. Lo que no me dijo, pero que descubrí después por las fotos en Facebook, era que habían organizado una gran celebración familiar sin avisarme, con primos, tíos y amigos, mientras yo pasé la Navidad sola en mi casa, recalentando el pavó que había cocinado pensando que tendríamos una cena familiar. Esa noche había llamado a mi hija para preguntarle si habían disfrutado los niños, y ella me contestó con prisa, diciendo que estaba cansada por toda la actividad del día. No preguntó cómo había pasado yo la Navidad. No se disculpó por el cambio de último minuto. Simplemente asumió que yo lo entendería, como siempre lo hacía. Luego recordé el cumpleaños de mi nieta mayor, Isabella, cuando cumplió 15 años. Durante meses había estado ahorrando para comprarle algo especial. Sabía que Lucía había planeado una fiesta grande, y yo quería contribuir. Le ofrecí pagar el vestido de la quinceañera, que costaba $800. Lucía aceptó mi oferta inmediatamente, pero cuando llegó el día de la celebración, descubrí que había comprado 2 vestidos, uno que yo pagué y otro aún más caro que usó Isabella para la fiesta principal. Durante la ceremonia, cuando tomaron las fotos familiares, me ubicaron en la última fila, casi escondida detrás de otros familiares más altos. En las fotos que subieron a las redes sociales, yo apenas se veía una parte de mi cabeza. Pero cuando se trataba de agradecer a los patrocinadores de la fiesta, mi nombre apareció en letras pequeñas al final de la lista, después de mencionar a todos los que habían contribuido con cantidades menores. Lo que más me dolió no fue la falta de reconocimiento, sino darme cuenta de que para Lucía yo era útil para pagar cosas, pero incómoda para exhibir. Como si mi presencia restara elegancia al evento. Como si tener una madre de 67 años, con arrugas y canas, no encajara con la imagen que quería proyectar de una familia próspera y moderna. Después de esa fiesta, pasaron 3 meses sin que Lucía me llamara. Yo intenté comunicarme varias veces, pero siempre me respondía con mensajes de texto cortos: «Muy ocupada esta semana, te llamo después, los niños tienen muchas actividades». Hasta que un día necesitó que cuidara a Isabella porque tenía una cita médica importante y su niñera habitual no podía. Entonces sí me llamó, con esa voz dulce y necesitada que yo conocía tan bien. También recordé la vez que me enfermé de neumonía hace 2 años. Estuve internada en el hospital durante una semana, y aunque les avisé a todos mis hijos, Lucía fue la única que no vino a visitarme. Me mandó flores con una tarjeta que decía que te mejores pronto, mamá, pero nunca apareció. Cuando salí del hospital, me llamó para preguntarme si ya estaba mejor, pero durante nuestra conversación mencionó 3 veces que había estado muy ocupada con un proyecto importante en su trabajo. En cambio, cuando su esposo tuvo una cirugía menor de rodilla el año pasado, esperaba que yo fuera a Phoenix a ayudar con los niños durante su recuperación. No me pidió que fuera, simplemente asumió que estaría disponible. Cuando le expliqué que Eduardo también estaba delicado de salud y que no podía dejarlo solo, me respondió con un tono frío que había pensado que podría contar conmigo. Como si mis propias responsabilidades y preocupaciones fueran menos importantes que las suyas.
Estos recuerdos se sucedían uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. Cada uno parecía insignificante por separado, pero juntos formaban un patrón claro. Yo existía en la vida de Lucía cuando me necesitaba, y desaparecía cuando mi presencia era inconveniente o cuando requería de su tiempo y atención. Lo más doloroso era reconocer que había colaborado activamente en crear esta dinámica. Cada vez que Lucía cancelaba una visita, yo encontraba una excusa para justificarla. Cada vez que me excluía de un evento familiar, yo racionalizaba sus razones. Cada vez que me trataba como si fuera una carga, yo me esforzaba más por ser útil y menos problemática. Durante 40 años había criado a 5 hijos, siendo una madre que nunca decía que no. Había trabajado turnos dobles en la fábrica textil para ayudar a Eduardo con los gastos de la casa. Había cocinado, limpiado, cosido ropa, ayudado con tareas, cuidado nietos, prestado dinero y dado consejos sin esperar nunca nada a cambio excepto amor y respeto. Pero ahora me daba cuenta de que para Lucía, todo eso no había sido amor maternal sino obligaciones que yo tenía que cumplir, como si ser madre fuera un trabajo del cual nunca podía jubilarme. Sentada en mi cocina, rodeada por estos recuerdos dolorosos, comprendí que la llamada sobre la herencia no había sido un evento aislado. Era simplemente la manifestación más clara de algo que había estado pasando durante años. Lucía veía a su madre como alguien que existía para servirle, no como una persona con deseos, necesidades y derechos propios. El viernes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina que ahora parecía más silenciosa que nunca, acepté finalmente lo que había estado evitando reconocer durante años. Mi hija no me había excluido por error, distracción o circunstancias inevitables. Me había borrado deliberadamente de su vida porque mi presencia le resultaba incómoda, y había mantenido contacto conmigo solo cuando necesitaba algo. Esta comprensión no llegó con gritos ni lágrimas. Fue más bien como cuando se enciende una luz en una habitación oscura y de repente puedes ver todos los muebles que estaban ahí, pero que no podías distinguir antes. Durante décadas había caminado a ciegas por esta relación, tropezando con las mismas piedras una y otra vez, sin entender por qué me dolía tanto cada caída. Tomé mi taza de café y me senté en la silla donde Eduardo solía leer el periódico cada mañana. Desde ahí podía ver las fotos familiares que colgaban en la pared del comedor. Había una de la boda de Lucía, donde yo aparecía sonriendo al lado de Eduardo, usando un vestido sencillo color crema que había comprado en oferta. Al lado estaba una foto de la graduación universitaria de mi hijo menor, donde toda la familia posaba orgullosa. Y más allá, una imagen de las últimas Navidades que pasamos todos juntos, hace 3 años. Mirando esas fotografías, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En cada una de ellas, yo estaba sonriendo. Sonriendo como si fuera la madre más feliz del mundo, como si no tuviera ninguna preocupación, como si todo estuviera perfecto en mi vida. Pero ahora recordaba exactamente cómo me había sentido en cada uno de esos momentos. Y la sonrisa había sido una máscara para ocultar la soledad, la exclusión y la sensación constante de que no era suficientemente buena para mis propios hijos. En la foto de la boda de Lucía, sonreía a pesar de que ella había rechazado mi ayuda para organizar la ceremonia, diciéndome que había contratado a una wedding planner profesional porque quería que todo saliera perfecto. En la graduación, sonreía aunque mi hijo había limitado el número de invitados que podía llevar, y yo había tenido que elegir entre invitar a mi hermana Cristina o a mi comadre Hilda. En las Navidades, sonreía mientras servía la cena que había cocinado sola durante 2 días, escuchando a mis hijos hablar de sus vacaciones, sus trabajos y sus planes futuros sin preguntarme nunca cómo estaba yo o qué quería hacer con mi vida. Esa mañana de viernes, por primera vez en años, no tenía que sonreír para nadie. Eduardo ya no estaba ahí para protegerme con su presencia silenciosa, pero tampoco estaba ahí para esperar que yo mantuviera la armonía familiar a costa de mi propia dignidad. Estaba completamente sola, y aunque eso me daba miedo, también me daba una libertad que no había experimentado en décadas. Me levanté de la mesa y fui hasta mi cuarto, donde guardaba en el último cajón del ropero una libreta que Eduardo me había regalado años atrás para que escribiera mis pensamientos. Nunca la había usado porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando de otros para pensar en mis propios sentimientos. Pero ese día la saqué y comencé a escribir una lista de todas las veces que me había sentido invisible en mi propia familia. La lista se hizo larga muy rápidamente. Escribí sobre las veces que mis opiniones habían sido ignoradas en las reuniones familiares, cuando trataba de sugerir restaurantes para las cenas de cumpleaños y mis hijos automáticamente elegían otros lugares sin considerar mis preferencias. Anoté las ocasiones en que había ofrecido ayuda genuina y me habían dicho que no se preocupara,
pero luego habían aceptado la misma ayuda de otras personas. Recordé las conversaciones donde intentaba contar algo que me había pasado y la atención se desviaba inmediatamente hacia los problemas o logros de mis hijos, como si mis experiencias no fueran lo suficientemente interesantes para mantener su atención. Mientras escribía, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: rabia. No la rabia explosiva que lleva a gritar y romper cosas, sino una rabia fría y clara que me ayudaba a ver la situación sin los filtros del amor maternal incondicional. Era la rabia de una mujer que se daba cuenta de que había regalado 40 años de su vida a personas que no valoraban ese sacrificio. Pero junto con la rabia vino algo aún más poderoso: la determinación. Mientras revisaba mi lista y veía el patrón de comportamiento de Lucía, comprendí que la llamada sobre la herencia era mi oportunidad de cambiar la dinámica que habíamos establecido. Ella venía esperando encontrar a la misma madre complaciente de siempre, la que cedía ante sus argumentos y se disculpaba por existir. Pero esa mujer había muerto junto con Eduardo. Cerré la libreta y me dirigí al teléfono. Marqué el número del notario Pascual Morales, que había manejado todos los asuntos legales de Eduardo durante los últimos años. Cuando respondió con su voz amable y profesional, le dije que necesitaba una cita urgente para discutir opciones sobre la herencia que había recibido. Por supuesto, señora Rosales, me respondió. ¿Tiene alguna pregunta específica sobre los documentos que le entregué? Tengo muchas preguntas, le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Pero principalmente quiero saber qué derechos tengo sobre el dinero que me dejó mi esposo y qué opciones legales tengo para proteger esa herencia. Hubo un silencio breve antes de que Pascual respondiera: señora Rosales, ese dinero es completamente suyo. Su esposo se lo dejó sin condiciones ni restricciones. Usted puede hacer lo que considere conveniente con él. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza después de colgar. Completamente suyo. Sin condiciones ni restricciones. Lo que considere conveniente. Era la primera vez en años que alguien me confirmaba que tenía derecho a tomar decisiones sobre algo importante sin tener que justificarme ante nadie. Esa tarde, mientras esperaba la hora de mi cita con el notario, me senté en el portal de mi casa y observé a los vecinos pasar por la calle. Algunos me saludaron con la familiaridad de años de convivencia en el mismo barrio. La señora Mariana, que vivía en la esquina, se acercó a preguntarme cómo estaba sobrellevando la pérdida de Eduardo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me preguntaba por mí sin querer algo a cambio. Estoy aprendiendo a vivir sola, le respondí honestamente. Es más difícil de lo que pensaba, pero también más liberador. Mariana me miró con comprensión y me dijo algo que me llegó al corazón. Delia, tienes derecho a vivir para ti misma ahora. Has cuidado de todos durante tanto tiempo que te mereces descubrir qué quiere Delia de la vida. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Qué quería Delia de la vida? Hacía tanto tiempo que no me hacía esa pregunta que casi había olvidado que tenía derecho a hacérmela. Durante décadas, mis deseos habían estado subordinados a las necesidades de Eduardo, de mis hijos, de mis nietos. Pero ahora, sentada en mi portal con los documentos de la herencia doblados en mi bolsillo, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta tenía la libertad real de elegir qué hacer conmigo misma. El lunes por la mañana, cuando llegué a la oficina del notario Pascual Morales, esperaba una conversación rutinaria sobre papeleo y trámites bancarios. Lo que no esperaba era que ese encuentro cambiaría completamente mi perspectiva sobre los últimos años de mi matrimonio y me revelaría secretos que Eduardo había guardado hasta su muerte. Pascual me recibió en su oficina con la misma amabilidad profesional de siempre, pero noté algo diferente en su actitud. Parecía incómodo, como si tuviera algo importante que decirme, pero no supiera cómo empezar. Después de ofrecerme café y preguntarme por mi salud, se sentó detrás de su escritorio y abrió una carpeta que no había visto antes. Señora Rosales, comenzó con voz cautelosa. Antes de que discutamos las opciones para manejar su herencia, hay algo que Eduardo me pidió que le entregara solo después de que hubiera procesado la pérdida inicial. Han pasado 2 meses desde el funeral, y creo que es el momento adecuado. Del interior de la carpeta sacó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra temblorosa pero inconfundible de Eduardo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras tomaba el sobre entre mis manos. Era más pesado de lo que esperaba, como si contuviera más que una simple carta. Eduardo vino a verme hace 1 año, continuó Pascual mientras yo miraba el sobre sin atreverme a abrirlo. Estaba muy enfermo ya, aunque usted no lo sabía en ese momento.
Me pidió que preparara no solo el testamento, sino también esta carta y algunos documentos que quería que usted conociera después de su muerte. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había varias hojas escritas a mano por Eduardo, junto con copias de estados bancarios, recibos y fotografías que no reconocí inmediatamente. Comencé a leer la carta, y las primeras líneas me dejaron sin aliento. Mi querida Delia, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de decirte lo que no pude confesarte mientras vivía. Durante los últimos 10 años, he estado observando cómo nuestros hijos, especialmente Lucía, te han tratado, y me duele profundamente no haber hecho más para protegerte de su crueldad disfrazada de amor filial. Levanté la vista hacia Pascual, que me observaba con expresión comprensiva. ¿Eduardo sabía? Le pregunté con voz apenas audible. Sabía mucho más de lo que usted imagina, respondió el notario. Continúe leyendo. La carta de Eduardo continuaba. Delia, he visto cómo Lucía te manipula emocionalmente, cómo te excluye de eventos familiares y luego te hace sentir culpable por sentirte herida. He presenciado las llamadas donde solo te contacta cuando necesita dinero o favores, y he notado cómo tu sonrisa se ha vuelto más forzada cada año que pasa. Como tu esposo, debería haberte defendido más abiertamente, pero pensé que era mejor mantener la paz familiar. Me equivoqué. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. Eduardo había documentado meticulosamente todos los incidentes que yo había tratado de olvidar o minimizar. Había anotado fechas, conversaciones, cantidades de dinero que Lucía me había pedido prestado y nunca devuelto. Había guardado copias de las facturas de los regalos costosos que yo había comprado para mis nietos, y había calculado que en los últimos 5 años había gastado más de $15,000 en mi familia sin recibir nunca nada a cambio, ni siquiera gratitud genuina. Pero lo que más me duele, continuaba la carta, es ver cómo has perdido el brillo en los ojos, cómo has comenzado a disculparte por existir, como si ocupar espacio en este mundo fuera un favor que le debes a otros. La mujer valiente y decidida de la que me enamoré hace más de 40 años sigue ahí, pero la has escondido tan profundamente que a veces me pregunto si la recordarás cuando yo ya no esté. Entre los documentos que Eduardo había incluido, encontré algo que me dejó completamente choqueada, copias de conversaciones de Facebook entre Lucía y sus hermanos, que Eduardo había logrado obtener a través de un amigo que trabajaba en tecnología. En esas conversaciones, mis hijos discutían sobre mí como si fuera una carga económica que tendrían que dividirse cuando Eduardo muriera. La vieja va a necesitar que la mantengamos cuando papá se muera, había escrito Lucía. Espero que al menos nos deje la casa para compensar todos los gastos que va a generar. Mamá siempre ha sido muy dramática, había respondido mi hijo Carlos. Probablemente exagere sus problemas de salud para llamar la atención. Pero tienes razón, vamos a tener que turnarnos para lidiar con ella. Leyendo esas palabras, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo estaban planeando mi futuro sin consultarme, sino que hablaban de mí como si fuera un objeto problemático que tendrían que gestionar por obligación. Pascual me ofreció un vaso de agua mientras yo intentaba procesar esta información. Eduardo me mostró estas conversaciones hace 6 meses, me explicó. Fue entonces cuando decidió hacer algunos cambios importantes en su testamento original. ¿Qué cambios?, pregunté con voz quebrada. Inicialmente, Eduardo había planeado dividir la herencia entre usted y sus 5 hijos, respondió Pascual. Pero después de ver esas conversaciones y de observar el comportamiento de sus hijos hacia usted, decidió dejárselo todo a usted sin restricciones. Además, estableció una cláusula especial que protege esa herencia de cualquier reclamación legal de sus hijos. La carta de Eduardo concluía con palabras que me llegaron directamente al corazón. Delia, este dinero no es solo una herencia. Es mi última oportunidad de darte las herramientas para que recuperes tu dignidad y tu independencia. No se lo debes a nadie. No tienes que dividirlo por ser justa. No tienes que sentirte culpable por usarlo en lo que te haga feliz. Es tuyo, completamente tuyo, como debería haber sido tu vida durante todos estos años. Úsalo para viajar a lugares que siempre quisiste conocer. Cómprate ropa que te guste sin preguntarte si es demasiado cara. Dona dinero a las causas que consideres importantes. Pero sobre todo, úsalo para recordar que eres una mujer valiosa que merece respeto y amor genuino, no el amor condicionado que te han dado nuestros hijos. Al terminar de leer, me quedé sentada en silencio durante varios minutos.
Todo mi mundo había cambiado en el espacio de una hora. Eduardo no solo había visto mi sufrimiento, sino que había tomado medidas concretas para protegerme después de su muerte. Me había dado no solo seguridad económica, sino también la confirmación de que mi dolor era real y justificado. «Hay una cosa más», dijo Pascual, sacando otro documento de la carpeta. «Eduardo también me pidió que le diera esto solo si usted decidía hacer cambios importantes en su vida». Era una carta de recomendación dirigida a un abogado especialista en derecho familiar, junto con $500 en efectivo y una nota que decía: «Para Delia, por si necesita protección legal contra nuestra propia familia». Salí de la oficina del notario con una claridad que no había tenido en años. Eduardo me había dado mucho más que dinero. Me había dado la validación de que mis sentimientos eran legítimos y las herramientas para defenderme. Ahora entendía que la llamada de Lucía no era solo sobre codicia. Era sobre el pánico de descubrir que ya no podrían manipularme como antes. Esa tarde, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Lucía en la pantalla, por primera vez en años no corrí a contestar. Dejé que sonara hasta que se activó el buzón de voz. Tenía mucho que planear antes de enfrentar a mi hija, y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una detective de mi propia vida. Armada con la información que Eduardo me había dejado y la claridad dolorosa que me daban sus revelaciones, comencé a recopilar evidencias de años de manipulación y menosprecio que había normalizado como dinámicas familiares normales. Empecé por revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Eduardo tenía razón, las cifras eran devastadoras. Había prestado a Lucía un total de $8,400 en diferentes ocasiones, siempre con promesas de devolución que nunca se materializaron. El préstamo más grande había sido de $3,000 para una emergencia médica de su esposo, que después descubrí había sido para pagar unas vacaciones familiares a Disney World que vi publicadas en sus redes sociales. También encontré recibos de regalos que había comprado para cumpleaños, graduaciones y navidades. El vestido de 15 años de Isabella, la laptop para mi nieto menor cuando entró a la universidad, los juguetes costosos que compraba cada vez que visitaba Phoenix. Solo en el último año había gastado más de $4,000 en mi familia, sin incluir los pasajes de avión para visitarlos o el dinero que gastaba cuando ellos venían a San Antonio. Pero lo que más me impactó fue revisar mis fotografías. Tenía cajas llenas de imágenes familiares que había guardado cuidadosamente durante décadas, y al verlas con esta nueva perspectiva, pude identificar el momento exacto en que comenzó mi exclusión sistemática. En las fotos de hace 10 años, yo aparecía en el centro de los grupos familiares, sonriendo genuinamente. Pero gradualmente, en las imágenes más recientes, mi posición fue cambiando hacia los bordes, hasta prácticamente desaparecer de las fotografías importantes. Decidí llamar a mi hermana Cristina, que vivía en Guadalajara, para pedirle su perspectiva sobre lo que había estado pasando. Cristina siempre había sido la más directa de la familia, y sabía que me daría su opinión honesta sin intentar suavizar la verdad. «Delia», me dijo después de escuchar mi relato, «he estado esperando años a que te dieras cuenta de esto. Cada vez que hablamos, me contabas historias sobre Lucía que me hacían hervir la sangre, pero cuando yo intentaba señalarte lo que estaba pasando, tú siempre la defendías». «¿Por qué nunca me lo dijiste más directamente?», le pregunté. «Lo intenté muchas veces», respondió Cristina con un suspiro. «Pero tú no querías escucharlo. Recuerda cuando Lucía canceló tu visita para su cumpleaños el año pasado. Yo te dije que eso no era normal, pero tú me respondiste que había sido un malentendido y que yo no entendía la situación». Tenía razón. Durante años, Cristina había intentado abrirme los ojos, pero yo había estado tan comprometida con mantener la ilusión de una familia unida que había rechazado cualquier crítica hacia mis hijos. «¿Qué opinas de la herencia?», le pregunté. «Opino que Eduardo fue muy sabio», respondió sin dudarlo. «Ese dinero es tuyo, Delia. Te lo ganaste con 40 años de sacrificios, y no le debes ni un centavo a ninguno de tus hijos. Ellos son adultos con sus propios trabajos e ingresos. Si quieren dinero extra, que se lo ganen como tú lo hiciste». Después de hablar con Cristina, decidí contactar a mi comadre Hilda, que había sido testigo de muchos de los incidentes familiares durante los últimos años. Hilda era una mujer de pocas palabras, pero muy observadora, y sabía que podría darme perspectivas que yo había pasado por alto. «Ay, Delia», me dijo Hilda cuando la visité esa tarde, «por fin estás viendo lo que todas nosotras hemos estado viendo durante años.
¿Te acuerdas de la fiesta de graduación de tu nieto, cuando Lucía te pidió que llegaras temprano para ayudar con la decoración, pero luego te mandó a la cocina cuando comenzaron a llegar los invitados importantes? No lo recordaba así, pero Hilda me refrescó la memoria. Tú estuviste toda la mañana inflando globos y arreglando las mesas, pero cuando llegaron los padrinos de tu nieto y sus amigos de la universidad, Lucía te dijo que fueras a la cocina a verificar que hubiera suficientes bebidas. Te perdiste todo el discurso de graduación porque estabas sirviendo refrescos en la cocina como si fueras la empleada doméstica. Mientras Hilda hablaba, los recuerdos comenzaron a organizarse de manera diferente en mi mente. Situaciones que había interpretado como ayudar a la familia ahora las veía como lo que realmente habían sido, formas de mantenerme útil pero invisible, presente para el trabajo pero ausente para los momentos importantes. Y no me hagas recordar, continuó Hilda, todas las veces que Lucía te ha llamado para pedirte dinero prestado cuando tiene algún gasto inesperado, pero nunca te invita a acompañarlos cuando salen a cenar o van al cine. Para ella, tú existes solo cuando necesita algo. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar las redes sociales de mis hijos de manera sistemática. Durante años había seguido sus cuentas de Facebook e Instagram de forma casual, pero ahora revisé todo con atención detallada, buscando patrones. Lo que descubrí me rompió el corazón, pero también me confirmó lo que ya sospechaba. En los últimos 2 años, Lucía había publicado docenas de fotos familiares donde yo no aparecía. Había celebraciones de cumpleaños, reuniones familiares, vacaciones y actividades donde claramente había otros miembros de la familia presente, pero yo estaba ausente. En algunas fotos podía ver parte de mi casa al fondo, lo que significaba que estas reuniones habían ocurrido cuando Lucía venía a San Antonio, pero sin invitarme. Más doloroso aún fue descubrir que mis otros hijos habían estado participando en estas reuniones sin avisarme. En una foto del cumpleaños de mi hijo Carlos, tomada en un restaurante de San Antonio donde claramente había una celebración grande, pude contar al menos 15 familiares que reconocí. La fecha en la foto era de hace 6 meses, y yo no había sabido nada de esta celebración. También encontré conversaciones públicas en Facebook donde mis hijos discutían planes familiares, intercambiaban recetas y compartían noticias sin incluirme en las conversaciones. Era como si hubieran creado una versión de la familia donde yo no existía, excepto cuando me necesitaban para algo específico. Al día siguiente, decidí visitar al abogado que Eduardo me había recomendado. Elías Márquez era un hombre de unos 50 años, especializado en derecho familiar y protección de patrimonios. Cuando le expliqué mi situación y le mostré los documentos que Eduardo había preparado, su reacción fue inmediata. Señora Rosales, me dijo después de revisar todo el material, su esposo la protegió legalmente de manera muy inteligente. Esta herencia está blindada contra cualquier reclamo de sus hijos. Pero más importante aún, usted tiene evidencia documentada de un patrón de abuso emocional y manipulación financiera. ¿Abuso emocional?, pregunté, sorprendida por el término. Lo que me está describiendo es una forma sistemática de aislamiento, manipulación y explotación económica, explicó Elías. El hecho de que la excluyan de eventos familiares mientras esperan que financie los gastos de la familia es una forma de abuso. El hecho de que solo la contacten cuando necesitan dinero o favores, pero la ignoren cuando usted podría necesitar apoyo emocional, también constituye un patrón de maltrato. Elías me ayudó a organizar toda la evidencia que había recopilado: los estados de cuenta que mostraban los préstamos nunca devueltos, las copias de las conversaciones de Facebook que Eduardo había obtenido, las fotografías que documentaban mi exclusión progresiva, y los testimonios de Cristina y Hilda. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté. Primero, respondió Elías, recomiendo que transfiera la herencia a una cuenta bancaria nueva, en un banco diferente, donde solo usted tenga acceso. Segundo, sugiero que cuando su hija venga a visitarla, tenga esta conversación en presencia de un testigo neutral. Y tercero, esté preparada para establecer límites claros sobre cómo quiere ser tratada en el futuro. Salí de la oficina de Elías con un plan concreto y la certeza de que tenía razón para sentirme como me había sentido durante años. No estaba loca, no estaba siendo dramática, y no estaba malinterpretando las situaciones. Había sido víctima de un tipo de maltrato que es particularmente cruel porque viene disfrazado de amor familiar. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos y evidencias en mi mesa de cocina, me di cuenta de que Eduardo me había dado mucho más que una herencia económica. Me había dado las herramientas para recuperar mi dignidad y la fuerza para enfrentar una verdad que había estado evitando durante años.
El teléfono sonó 3 veces esa noche. Las 3 veces era Lucía. Las 3 veces dejé que se activara el buzón de voz. Ya no estaba evitando la conversación por miedo, la estaba posponiendo porque quería estar completamente preparada para lo que sabía que sería el encuentro más importante de mi vida. El jueves por la mañana, después de una semana de preparativos silenciosos, finalmente contesté la llamada de Lucía. Su voz sonaba más tensa de lo habitual, con esa mezcla de impaciencia y falsa preocupación que yo había aprendido a reconocer durante años. «Mamá, he estado llamándote toda la semana», me dijo con un tono que pretendía ser cariñoso pero que no podía ocultar su irritación. «¿Estás bien?» Me tenías preocupada. «Estoy perfectamente bien, Lucía», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Solo he estado ocupada resolviendo algunos asuntos importantes». «Eso es exactamente de lo que quería hablarte», respondió rápidamente. «Sobre los asuntos de papá y todo eso. Creo que es importante que nos reunamos pronto para revisar las cosas juntas. Tú sabes que estas situaciones legales pueden ser muy complicadas, y no queremos que cometas algún error». Ahí estaba de nuevo, la suposición automática de que yo no era capaz de manejar mis propios asuntos. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida o insegura, sentí una extraña sensación de poder. «Tienes razón», le dije. «Creo que es hora de que tengamos una conversación seria. ¿Por qué no vienes este fin de semana? Podemos hablar con calma». El alivio en su voz fue inmediatamente evidente. «Perfecto, mamá. Llego el sábado en la tarde. Y no te preocupes por nada. Ya tengo algunas ideas sobre cómo podemos manejar todo esto de la mejor manera para toda la familia». Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, sonriendo por primera vez en semanas. Lucía había caído directamente en la trampa que yo no sabía que estaba tendiendo. Venía preparada para una negociación, pero lo que se iba a encontrar sería algo completamente diferente. Durante los siguientes 2 días, preparé meticulosamente cada detalle del encuentro. Primero, llamé a mi comadre Hilda y le pedí que viniera el sábado por la tarde, explicándole que necesitaba un testigo para una conversación importante con Lucía. Hilda, que conocía muy bien la situación, aceptó inmediatamente. «¿Quieres que esté presente durante toda la conversación?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Necesito que alguien neutral escuche todo lo que se va a decir. Y Hilda, si ves que estoy comenzando a ceder o a disculparme, quiero que me interrumpas». Luego organicé todos los documentos que había recopilado durante la semana, los estados de cuenta bancarios, las copias de las conversaciones de Facebook, las fotografías que documentaban mi exclusión progresiva, la carta de Eduardo y las recomendaciones legales de Elías Márquez. Todo lo coloqué en una carpeta ordenada que dejé sobre la mesa de centro de la sala. El viernes por la mañana fui al banco y transferí la herencia completa a una nueva cuenta en una institución diferente, siguiendo las recomendaciones de Elías. Los $250,000 ahora estaban en una cuenta que solo tenía mi nombre y mi firma. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad económica que nadie podía tocar sin mi consentimiento. También fui de compras, algo que no había hecho para mí misma en años. Me compré un vestido nuevo, color vino, que me hacía sentir elegante y segura. Fui a la peluquería y me arreglé el cabello de una manera diferente, más moderna. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía completamente, alguien que parecía tener control sobre su propia vida. El sábado por la mañana limpié la casa de arriba abajo, pero no porque quisiera impresionar a Lucía, sino porque quería que todo estuviera perfecto para lo que sabía que sería un momento histórico en mi vida. Preparé café y compré galletas en la panadería que estaba cerca de casa. No iba a cocinar una comida completa como hacía siempre que venían mis hijos. Esta reunión era sobre negocios, no sobre demostrar que seguía siendo la madre servicial de siempre. A las 2 de la tarde llegó Hilda, puntual como siempre. Se veía un poco nerviosa, pero determinada. Habíamos sido amigas durante más de 20 años, y ella había presenciado muchos de los momentos difíciles de mi relación con mis hijos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Delia?, me preguntó mientras nos sentábamos en la sala a esperar. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», le respondí. «Hilda, durante años he permitido que me traten como si fuera un mueble en mi propia familia. Eduardo me dio las herramientas para cambiar eso, y no voy a desperdiciar esta oportunidad». A las 3:30 llegó Lucía.
La vi desde la ventana bajándose de un taxi con una maleta pequeña y esa sonrisa confiada que siempre usaba cuando venía a resolver mis problemas. Llevaba un traje elegante y zapatos caros, la imagen perfecta de una mujer profesional exitosa que venía a manejar los asuntos financieros de su madre ingenua. Cuando abrí la puerta, su sonrisa vaciló ligeramente al verme. El vestido nuevo, el peinado diferente, algo en mi postura había cambiado, y ella lo notó inmediatamente. «Mamá, te ves diferente», me dijo mientras me daba un abrazo mecánico. «Me siento diferente», le respondí. «Pasa, tenemos mucho de qué hablar». Cuando entramos a la sala y Lucía vio a Hilda sentada en el sillón, su confusión fue evidente. «Hola, Hilda», la saludó con cortesía forzada. «No sabía que ibas a estar aquí». Yo le pedí a Hilda que estuviera presente. Intervine antes de que Hilda pudiera responder. «Para esta conversación necesito un testigo». La palabra testigo claramente alarmó a Lucía. Se sentó en el sofá con una rigidez que no había mostrado antes, y noté que sus ojos se dirigieron inmediatamente a la carpeta de documentos que estaba sobre la mesa. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó, señalando la carpeta. Pensé que íbamos a tener una conversación informal sobre cómo manejar la herencia de papá. «Es exactamente eso», le respondí, sentándome en mi silla favorita, la que Eduardo había usado durante años para leer el periódico. «Una conversación sobre la herencia. Pero antes de hablar del dinero, necesito que hablemos de otras cosas». Lucía se removió incómodamente en su asiento. Podía ver que la situación no estaba desarrollándose como ella había planeado. Había venido esperando encontrar a la madre complaciente y algo confundida que podría convencer fácilmente de dividir la herencia. En cambio, se encontraba con una mujer organizada, acompañada de un testigo, y con documentos que sugerían una agenda muy diferente. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó con cautela. «Cosas sobre nuestra relación, Lucía. Sobre cómo me has tratado durante los últimos años. Sobre las decisiones que he tomado basándome en todo lo que he descubierto recientemente». El color se desvaneció ligeramente de su rostro. «Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Yo siempre te he tratado con respeto y cariño». Fue en ese momento cuando supe que no había vuelta atrás. Lucía iba a mentir, a manipular y a tratar de hacerme sentir culpable, exactamente como había hecho durante años. Pero esta vez yo estaba preparada. «Lucía», le dije con una voz más firme de la que había usado con ella en décadas, «antes de que digas otra palabra, quiero que sepas que tengo documentos que prueban exactamente cómo me has tratado. Tengo evidencia de conversaciones, fotografías, estados de cuenta y testimonios. Así que te sugiero que pienses muy cuidadosamente antes de continuar mintiendo». El silencio que siguió fue denso y pesado. Lucía me miró como si estuviera viendo a una extraña, porque en cierto sentido, era verdad. La madre que había conocido durante 40 años, la que siempre cedía ante sus argumentos y se disculpaba por existir, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había recuperado su voz y no tenía miedo de usarla. Hilda permaneció en silencio, pero pude sentir su apoyo solidario desde el otro lado de la sala. Era hora de comenzar la conversación más importante de mi vida, y por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que decir. Abrí la carpeta de documentos con movimientos deliberados y pausados, mientras Lucía me observaba con una mezcla de confusión y alarma creciente. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Eduardo había comprado en nuestro 10º aniversario. «Lucía», comencé con una voz que sonaba más serena de lo que me sentía por dentro, «voy a mostrarte exactamente por qué he tomado las decisiones que he tomado sobre la herencia de tu padre. Y quiero que escuches cada palabra sin interrumpirme». Saqué el primer documento, los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Los puse sobre la mesa de centro donde ella pudiera verlos claramente. «Estos son mis registros bancarios», continué. «Durante los últimos 5 años, te he prestado un total de $8,400. El primer préstamo fue de $1,200 para la reparación de tu auto. El segundo, de $3,000 para la supuesta emergencia médica de tu esposo. El tercero, de $1,500 para el depósito del apartamento nuevo. El cuarto». «Mamá, espera», intentó interrumpir Lucía, pero levanté mi mano para detenerla. «No he terminado», le dije firmemente. «De estos $8,400,
Has devuelto exactamente 0. Ni un centavo. Durante 5 años, cada vez que te pregunté sobre los pagos, tenías una excusa diferente: problemas laborales, gastos inesperados, dificultades temporales. Pero estas fotografías. Saqué las imágenes impresas de sus redes sociales, las vacaciones en Disney World que había pagado con el dinero de la emergencia médica, las cenas en restaurantes caros, los regalos costosos para sus hijos. Estas fotografías muestran exactamente en qué gastaste el dinero que me pediste prestado. En entretenimiento, lujos y caprichos, mientras yo comía frijoles y arroz para poder prestarte lo que necesitabas. Lucía se había puesto pálida, pero aún intentaba mantener su compostura. Mamá, esas cosas son complicadas. Tú no entiendes cómo funcionan las finanzas familiares cuando tienes niños. Tienes razón, le respondí, sacando otro conjunto de documentos. No entiendo cómo funcionan las finanzas familiares cuando tienes niños. Pero sí entiendo esto. Le mostré las copias de las conversaciones de Facebook que Eduardo había conseguido, donde ella y sus hermanos discutían sobre mí como si fuera una carga económica. Eduardo me dejó estas conversaciones antes de morir. ¿Reconoces estas palabras, Lucía? La vieja va a necesitar que la mantengamos cuando papá se muera. Espero que al menos nos deje la casa para compensar todos los gastos que va a generar. Al leer sus propias palabras en voz alta, Lucía se desplomó visiblemente en el sofá. Su máscara de hija preocupada comenzó a resquebrajarse. Y aquí, continué, leyendo de otro mensaje, mamá siempre ha sido muy dramática. Probablemente exagere sus problemas de salud para llamar la atención. Estas son las palabras de una hija que me ha tratado con respeto y cariño. Mamá, esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Intentó defenderse Lucía, pero su voz ya no sonaba convincente ni para ella misma. ¿De contexto?, repetí, sacando las fotografías familiares que había organizado cronológicamente. Y esto también está sacado de contexto. Extendí sobre la mesa docenas de fotografías de los últimos 5 años. Celebraciones familiares, cumpleaños, graduaciones, reuniones donde yo había sido sistemáticamente excluida o colocada en posiciones marginales. Aquí está la fiesta de cumpleaños de Carlos, hace 6 meses, en un restaurante de San Antonio. 15 familiares presentes, incluida tú que volaste desde Phoenix. Yo no fui invitada. Aquí está la graduación de mi nieto menor, donde me dijiste que el evento era muy pequeño e íntimo, pero puedo contar 23 personas en esta fotografía. Aquí está la celebración del Día de las Madres del año pasado, donde aparentemente todas las madres de la familia fueron honradas excepto yo. Cada fotografía que ponía sobre la mesa era como una puñalada para Lucía, quien había comenzado a mirar hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Pero lo que más me duele, continué, sacando la carta de Eduardo, es que tu padre vio todo esto y no me lo dijo para proteger la armonía familiar. Él documentó cada humillación, cada exclusión, cada momento en que me trataste como si fuera un estorbo. Lucía levantó la vista bruscamente. Papá no entendía nada. Él no sabía lo difícil que es manejar una familia, el trabajo, los niños. A veces las cosas se complican y no es personal. No es personal. Mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. ¿Excluirme de eventos familiares no es personal? ¿Hablar de mí como la vieja, que va a ser una carga no es personal? ¿Pedirme dinero prestado y nunca devolverlo no es personal? Hilda, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló. Lucía, yo he sido testigo de muchas de estas situaciones. He visto cómo has tratado a tu madre durante años, y no hay excusa que justifique ese comportamiento. Lucía se volvió hacia Hilda con una expresión de desesperación. Tú no entiendes, Hilda. Mi madre puede ser muy demandante. Siempre quiere estar involucrada en todo, siempre tiene opiniones sobre cómo debemos manejar nuestras vidas. ¿Demandante?, repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cuándo he sido demandante, Lucía? ¿Cuándo te ofrecí pagar el vestido de 15 años de Isabella? ¿Cuándo cuidé a tus hijos sin cobrar ni un centavo durante años? ¿Cuándo trabajé turnos dobles para ayudar con los gastos familiares cuando eran pequeños? Eso es diferente, murmuró Lucía, pero su argumento se desmoronaba visiblemente. No, no es diferente, le dije, sacando el último documento,
La recomendación legal de Elías Márquez. Es exactamente lo mismo. Durante años has tomado mi generosidad, mi amor y mi dinero como si fuera tu derecho, pero me has negado lo único que realmente quería, respeto y un lugar en mi propia familia. Le mostré el documento legal. Este abogado me explicó que lo que has estado haciendo tiene un nombre: abuso emocional y manipulación financiera. Y me explicó que tengo derechos, Lucía. Derechos que he ignorado durante años, porque pensé que ser una buena madre significaba aceptar cualquier tratamiento que mis hijos decidieran darme. Yo no te he abusado emocionalmente, gritó Lucía, perdiendo finalmente la compostura. Todo lo que he hecho ha sido por tu propio bien. Tú no entiendes cómo funciona el mundo moderno. Necesitas que alguien te guíe. Por mi propio bien. Mi voz se volvió peligrosamente calmada. ¿Excluirme de la vida de mis nietos es por mi propio bien? ¿Hacer que me sienta invisible en mi propia familia es por mi propio bien? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para controlar las emociones que amenazaban con desbordarme. Lucía, dije finalmente, volviéndome para mirarla directamente a los ojos, vine preparada para esta conversación porque sabía exactamente cómo ibas a reaccionar. Ibas a negar, a justificar, a hacerme sentir culpable y a convencerme de que estoy equivocada. Es exactamente lo que has hecho durante años. Pero esta vez es diferente, continué, regresando a mi silla. Esta vez tengo evidencias. Esta vez tengo testigos. Esta vez tengo respaldo legal. Y más importante, esta vez tengo la herencia completa de tu padre, quien específicamente decidió dejármela toda a mí porque sabía exactamente cómo me habías estado tratando. Lucía se quedó completamente inmóvil, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de la situación. Los papeles ya están firmados, Lucía, le dije con una calma que no sabía que poseía. La herencia está en una cuenta bancaria nueva, a mi nombre únicamente, protegida legalmente contra cualquier reclamo. Tu padre me dejó $250,000 no como una sugerencia para que los dividiera, sino como un regalo final para compensar años de tratarme como si no valiera nada. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía me miraba como si estuviera viendo a una extraña, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. La madre complaciente y manipulable que había conocido durante 40 años había desaparecido para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente con voz quebrada. Ahora, le respondí, tú decides qué tipo de relación quieres tener conmigo en el futuro. Pero será una relación basada en respeto mutuo, o no será relación en absoluto. El silencio que siguió a mis últimas palabras se extendió durante varios minutos que parecieron eternos. Lucía permanecía inmóvil en el sofá, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran evidencia de un crimen que había sido descubierto después de años de investigación. Sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez desde que la conocía como adulta, no tenía una respuesta inmediata o una justificación preparada. Finalmente, levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento genuino o de frustración por haber perdido el control de la situación. Mamá, dijo con voz quebrada, yo nunca quise lastimarte. Tal vez no me di cuenta de cómo te estaba tratando. La miré directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y claridad que no había experimentado antes. Lucía, durante 40 años he aceptado todas las disculpas que me has dado. He justificado tu comportamiento, he minimizado mi dolor y he puesto tus necesidades por encima de mi dignidad. Pero ya no puedo seguir haciendo eso. Me levanté de mi silla y caminé hacia la repisa donde guardaba las fotografías familiares que había estado mirando durante toda la semana. Mira estas fotos, le dije, tomando una imagen de cuando ella tenía 10 años y estábamos juntas en el parque. ¿Recuerdas a esta niña? Yo la recuerdo perfectamente. Era curiosa, cariñosa, siempre quería ayudarme en la cocina y me contaba todos sus secretos. ¿Qué le pasó a esa niña? Lucía comenzó a llorar en silencio, pero no me moví para consolarla como había hecho miles de veces en el pasado. Te voy a decir qué le pasó, continué. Esa niña creció y decidió que su madre no era lo suficientemente sofisticada, educada o exitosa para formar parte de la vida que quería construir. Decidió que era más fácil mantenerme a distancia que arriesgarse a que sus amigos o colegas me conocieran y la juzgaran. Eso no es cierto, sollozó Lucía, pero su protesta sonaba débil incluso para ella misma. No es cierto,
Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de sus redes sociales. En los últimos 2 años has publicado 137 fotografías familiares. Aparezco en 4 de ellas, y en las 4 estoy en el fondo o parcialmente oculta. Has compartido historias sobre la influencia de figuras maternas en tu vida, citando a maestras, mentoras y hasta personajes ficticios, pero nunca has mencionado a tu propia madre. Hilda, que había permanecido como testigo silencioso de esta confrontación, finalmente habló. Lucía, durante años he visto cómo tu madre se disculpa por existir. He visto cómo se emociona cuando la llamas, como si fuera un regalo inesperado en lugar de algo normal entre madre e hija. Eso no es amor, es migajas de atención que le das cuando te conviene. Lucía se volvió hacia Hilda con expresión desesperada. Pero yo sí la amo. Ella es mi madre. Amar no es suficiente, Lucía, intervine. Tus hermanos también me aman, según dicen. Pero amor sin respeto, amor sin consideración, amor que solo aparece cuando necesitas algo, no es el tipo de amor que una madre merece después de 40 años de sacrificios. Regresé a mi silla y tomé la carta de Eduardo que estaba sobre la mesa. Tu padre escribió algo en esta carta que me llegó directo al corazón, le dije, leyendo las palabras que había memorizado. Delia, este dinero no es solo una herencia. Es mi última oportunidad de darte las herramientas para que recuperes tu dignidad y tu independencia. ¿Sabes qué significa eso, Lucía? Significa que tu padre vio lo que yo no quería admitir, que había perdido mi dignidad tratando de mantener una relación contigo que solo existía en mis términos cuando te convenía. Me levanté nuevamente y caminé hacia la ventana que daba al jardín que Eduardo y yo habíamos cuidado juntos durante tantos años. Durante la última semana, he tomado decisiones que nunca pensé que tendría el valor de tomar, continué. Transferí la herencia completa a una cuenta nueva donde solo yo tengo acceso. Consulté con un abogado que me confirmó mis derechos legales. Pero más importante, comencé a hacer planes para mi vida que no incluyen esperar que mis hijos me valoren. Lucía dejó de llorar y me miró con alarma. ¿Qué tipo de planes? Planes para viajar, le respondí. Tu padre y yo nunca pudimos permitirnos unas vacaciones reales porque siempre estábamos ayudando a la familia con gastos. Ahora voy a conocer lugares que siempre soñé visitar. Planes para donar dinero a causas que me importan, sin preguntar a nadie si está bien. Planes para comprarme cosas que me gusten sin sentirme culpable por gastar dinero en mí misma. También, continué, volviéndome para mirarla directamente, tengo planes para construir relaciones genuinas con las personas que realmente me valoran. Mi hermana Cristina me ha invitado a pasar una temporada en Guadalajara. Mis vecinos aquí me han demostrado más consideración en las últimas semanas que tú en los últimos años. El impacto de mis palabras fue visible en el rostro de Lucía. Por primera vez, parecía comprender que las consecuencias de años de maltrato no se limitaban a una conversación incómoda o una regañada maternal. Estaba perdiendo a su madre de manera definitiva. Mamá, por favor, dijo con voz desesperada. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Cambiaré, te lo prometo. Incluiré en todo, te llamaré más seguido, te visitaré más. La miré con una mezcla de tristeza y compasión que no esperaba sentir. Lucía, durante años he escuchado esas mismas promesas cada vez que mi dolor se volvía demasiado evidente para ignorarlo. Promesas que duraban unas semanas hasta que volvías a los mismos patrones de comportamiento. Pero ahora es diferente, insistió. Ahora entiendo lo que he estado haciendo mal. Tal vez, le respondí. Pero yo ya no estoy dispuesta a arriesgar mi bienestar emocional esperando a ver si esta vez es real. He pasado demasiados años de mi vida siendo la madre que siempre perdona, que siempre entiende, que siempre da otra oportunidad. Hilda se levantó de su silla y se acercó a mí. Delia tiene razón, Lucía. Tu madre ha dado demasiadas oportunidades que han sido desperdiciadas. Si realmente quieres cambiar, vas a tener que demostrarlo con acciones consistentes durante mucho tiempo, sin esperar perdón inmediato. Lucía nos miró a ambas con una expresión de derrota total. ¿Entonces esto es todo? Ya no soy tu hija. Siempre serás mi hija, le respondí con una voz más suave de la que había usado durante toda la conversación. Pero ya no voy a ser la madre que acepta migajas de cariño y las celebra como si fueran banquetes. Ya no voy a ser la madre que se disculpa por tener necesidades emocionales.
Ya no voy a ser la madre que financia tu vida mientras tú me excluyes de la mía. Si quieres tener una relación conmigo en el futuro, continué, va a tener que ser una relación entre dos adultas que se respetan mutuamente. No entre una madre desesperada por atención y una hija que la tolera cuando le conviene. Lucía permaneció sentada en el sofá durante varios minutos más, procesando lo que había escuchado. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta con movimientos lentos y pesados. ¿Puedo llamarte?, preguntó sin volverse a mirarme. Puedes, le respondí. Pero cuando lo hagas, asegúrate de que sea porque genuinamente quieres hablar conmigo, no porque necesites algo o porque te sientes culpable. Y prepárate para una relación completamente diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Después de que Lucía se fue, Hilda y yo nos quedamos sentadas en la sala, rodeadas por los documentos que habían cambiado mi vida para siempre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Hilda. Libre, le respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Han pasado 6 meses desde aquella tarde cuando mi mundo cambió para siempre en mi propia sala. Mientras escribo estas reflexiones en la libreta que Eduardo me regaló años atrás, puedo decir con certeza que la mujer que era antes de esa confrontación ya no existe. En su lugar hay alguien que reconozco vagamente de mis años de juventud, una mujer que tiene opiniones propias, que toma decisiones sin pedir permiso, y que no se disculpa por ocupar espacio en este mundo. La primera decisión importante que tomé después de que Lucía se fuera fue viajar a Guadalajara para visitar a mi hermana Cristina. Gasté $2,000 en ese viaje, dinero que antes me habría parecido una extravagancia imperdonable. Pero mientras caminaba por las calles donde había jugado de niña, compartiendo recuerdos y risas con mi hermana, comprendí que no estaba gastando dinero en un capricho, estaba invirtiendo en mi propia felicidad. Cristina me recibió con una mezcla de alegría y orgullo que no esperaba. Por fin recuperaste a la Delia que conocía antes de que te casaras, me dijo la primera noche, mientras tomábamos café en su cocina. Durante años, cuando hablábamos por teléfono, sonabas como alguien que se había perdido a sí misma. En Guadalajara pasé 3 semanas redescubriendo partes de mí que había enterrado bajo décadas de maternidad sacrificada. Volví a tocar la guitarra, algo que no había hecho desde que mis hijos eran pequeños y no tenía tiempo para frivolidades. Cristina me llevó a clases de baile folclórico para señoras mayores, donde conocí a mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran después de años de vivir para otros. También visité la tumba de nuestros padres, algo que no había podido hacer en 5 años porque siempre había alguna crisis familiar que requería mi dinero o mi tiempo. Mientras estaba ahí, parada frente a las lápidas que guardaban a las personas que me habían enseñado a ser fuerte, sentí que Eduardo estaba conmigo, orgulloso de las decisiones que había tomado. Cuando regresé a San Antonio, mi casa se sintió diferente. Ya no era el lugar donde esperaba llamadas telefónicas que llegaban solo cuando alguien necesitaba algo. Se había convertido en mi refugio, mi espacio, el lugar donde podía tomar decisiones sobre mi vida sin consultar con nadie. Una de las primeras cosas que hice fue redecorar la sala. Guardé todas las fotografías familiares que me causaban dolor y las reemplacé con imágenes de mis viajes, de mis nuevas amigas, de los momentos que me hacían feliz. Compré plantas nuevas para el jardín y contraté a un jardinero para que me ayudara a crear el espacio verde que Eduardo y yo siempre habíamos soñado pero nunca pudimos permitirnos. También comencé a donar dinero regularmente a un refugio para mujeres mayores víctimas de violencia doméstica. Cuando conocí las historias de estas mujeres, me di cuenta de que el abuso no siempre viene en forma de golpes físicos. A veces viene disfrazado de amor familiar, de hijos que drenan emocionalmente a sus madres hasta dejarlas convencidas de que no merecen mejor tratamiento. Lucía me ha llamado 4 veces en estos 6 meses. Las primeras 2 llamadas fueron intentos de manipulación emocional. Me contó sobre problemas financieros que estaba teniendo, mencionó que los niños me extrañaban, sugirió que tal vez podríamos empezar de nuevo si yo la ayudaba con algunos gastos urgentes. Terminé ambas conversaciones después de 5 minutos, dejándole claro que no estaba interesada en regresar a los patrones de comportamiento del pasado. La tercera llamada fue diferente. Lucía me contactó simplemente para preguntarme cómo estaba, sin mencionar dinero o favores. Hablamos durante 15 minutos sobre cosas superficiales, el clima, las noticias, sus actividades laborales. Cuando colgué, me di cuenta de que había sido la primera conversación genuinamente desinteresada que habíamos tenido en años. La cuarta llamada llegó hace 2 semanas.
Lucía me informó que había comenzado terapia psicológica para entender mejor sus patrones de comportamiento en las relaciones familiares. Me pidió perdón de una manera que sonaba más madura y reflexiva que sus disculpas anteriores. No me pidió que la perdonara inmediatamente ni que fingiera que nada había pasado. Solo reconoció el daño que había causado y me aseguró que estaba trabajando para cambiar. Le dije que apreciaba su honestidad y que estaría dispuesta a considerar una relación diferente en el futuro, pero que necesitaba ver cambios consistentes durante un periodo prolongado. No fue una reconciliación dramática ni emotiva. Fue una conversación entre dos adultas que están intentando figurar si pueden tener una relación saludable después de años de dinámica tóxica. Mis otros hijos han reaccionado de maneras diferentes. Carlos me visitó hace 3 meses, claramente nervioso por la nueva versión de su madre. Me trató con una cortesía cautelosa que nunca había mostrado antes, como si finalmente hubiera comprendido que ya no podía dar por sentado mi disponibilidad incondicional. Nuestra relación ahora es más superficial, pero también más honesta. Mi hijo menor, Roberto, fue el único que me felicitó por tomar control de mi vida. Mamá, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, durante años me he sentido culpable por no protegerte más de Lucía. Sabía que te trataba mal, pero no sabía cómo intervenir sin crear más problemas familiares. La relación más transformada ha sido la que tengo conmigo misma. Durante décadas, mi valor personal había estado completamente vinculado a qué tan útil era para mi familia. Si mis hijos me necesitaban, me sentía valiosa. Si me ignoraban, me sentía invisible. Ahora mi valor está basado en mis propias decisiones, mis propios logros, mis propias relaciones. He hecho nuevas amistades en la clase de tejido que comencé a tomar en el centro comunitario. Son mujeres de mi edad que también están navegando esta etapa de la vida donde los hijos se van y tenemos que redescubrir quiénes somos más allá de ser madres. Algunas están divorciadas, otras viudas como yo, pero todas estamos aprendiendo que la vida no termina cuando los roles tradicionales cambian. También he comenzado a escribir en esta libreta de manera regular. Al principio solo documentaba mis sentimientos sobre la situación con Lucía, pero gradualmente se ha convertido en un espacio donde exploro mis sueños, mis miedos y mis planes para el futuro. Es liberador tener pensamientos que no necesito justificar ante nadie más. Económicamente, la herencia de Eduardo me ha dado una seguridad que nunca había experimentado. Ya no me despierto preocupándome por cómo voy a pagar las facturas médicas o qué pasará si necesito cuidados especializados cuando sea más mayor. Pero más importante que la seguridad financiera es la seguridad emocional que viene de saber que tengo opciones, que puedo tomar decisiones independientes sobre mi vida. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado dura con Lucía, que debería haber sido más paciente o comprensiva. Pero he aprendido que la paciencia sin límites no es una virtud, es una forma de permitir que otros abusen de tu bondad. La comprensión sin reciprocidad no es amor, es una relación unilateral que eventualmente destruye a la persona que siempre da y nunca recibe. Ahora, cuando miro las fotografías de mi juventud, veo a una mujer que tenía sueños, ambiciones y una personalidad fuerte. Esa mujer se perdió gradualmente en el proceso de criar 5 hijos y mantener un matrimonio, pero no desapareció completamente. Estaba esperando pacientemente a que yo la redescubriera. Eduardo me dio muchos regalos durante nuestros 40 años de matrimonio, pero el más valioso fue el último, la comprensión de que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando y las herramientas para conseguirlo. Su herencia no fue solo dinero, fue la oportunidad de recuperar mi dignidad. A las mujeres que están leyendo esto y se reconocen en mi historia, quiero decirles algo que me tomó 67 años aprender. No es egoísta querer respeto de tus propios hijos. No es dramático sentirte herida cuando te excluyen de sus vidas. No es demasiado pedir que las relaciones familiares sean recíprocas, basadas en amor genuino y no solo en conveniencia. Los hijos crecen y construyen sus propias vidas, y eso es natural y saludable. Pero crecer no significa que tienen derecho a tratar a sus madres como muebles que pueden usar cuando los necesiten y ignorar cuando no. El amor familiar debe incluir respeto, consideración y reciprocidad, o no es realmente amor. Eduardo ya no está aquí para ser testigo de la mujer en la que me he convertido, pero siento su presencia cada vez que tomo una decisión valiente, cada vez que defiendo mis derechos, cada vez que me niego a disculparme por existir. Su último regalo fue devolverme a mí misma. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han sentido que alguien intentó borrarlas de su propia historia? ¿Han tenido que luchar para recuperar su lugar en sus propias vidas?
Los invito a compartir sus experiencias en los comentarios, porque todas merecemos saber que no estamos solas en esta lucha por la dignidad y el respeto que nos corresponde.